Y vamos a ir a Marcos 11, por favor, Marcos 11, 23. Quiero recordarles que las cosas que vemos aquí, tienen o están controladas y han echado raíz en las cosas que no vemos. Todo lo que vemos proviene de lo que no vemos, ¿verdad? Eso está ahí en Hebreos capítulo 11. Y quiero nada más como una declaración, leerles muy poquito. Bueno, de hecho, aplica a la plática de hoy, ¿verdad? Al sermón de hoy. Y es de un pastor que cuando lo leí dije, es precisamente lo que voy a hablar ahora. Pero quiero que ustedes lo escuchen para que vean, lo voy a estar traduciendo, para que vean lo que él dice con lo que vamos a hablar. Dice, bueno, entonces vamos a aplicar esta verdad espiritual a nuestra sanidad física. Porque él está hablando, hermanos, acerca de Marcos 11, 23, en el que dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, o lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces está aplicando este principio bíblico a la sanidad física, que todos necesitamos. Y está, bueno, no me voy a adelantar, déjenme leerles. Dice, en cuanto a lo que concierne a Dios, el dolor y la enfermedad no tienen derecho a existir en el cuerpo de un hijo de Dios nacido de nuevo. Un hombre de Dios usó la palabra, es ilegal que la enfermedad y el dolor habite en nuestro cuerpo, porque Jesús lo llevó. Y cita Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la que está citando aquí. Dice, esto es lo que una mujer dice. Un cristiano enfermo tiene la autoridad para hablarle directamente a su enfermedad y decirle, enfermedad, te resisto en el nombre de Jesús, deja mi cuerpo, fuera de mi cuerpo. Él o ella no necesita, aquí comienza el principio de lo que hoy les voy a hablar. Él o ella no necesita esperar a que Dios lo haga. Dios nos dio, dice el hermano, the power of attorney. Se me fue la hermana, le iba a preguntar. El poder de la ley, ¿verdad? Nos apoderó, empoderó o apoderó, nos autorizó para usar su palabra. Y una vez que Él nos autoriza a usar su palabra, hermanos, no tenemos que recurrir a Él. Aunque Él es el creador, el fundador de estas cosas, no necesitamos acudir a Él para volverle a pedir permiso que nos autorice a usar su palabra. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo aquí el hermano. Está citando a una hermana que dijo que nos dio the power of attorney para ejecutar esa palabra en su nombre. ¿Amén? Ok. Y vamos a elaborar un poquito más sobre eso. Y así como, ya voy a acabar, en lo que el hermano dice. Dice, y así como Jesús le habló a la higuera y nos enseñó que le podemos decir a esta montaña,
Y luego entre paréntesis pone algo que yo quiero que ustedes también lo pongan entre paréntesis. Cualquiera que dijere a este monte, obviamente está en inglés aquí, say unto this mountain, y pone entre paréntesis, something impossible. Es lo que representa esa montaña. Algo imposible, algo que tú no puedes hacer. Una enfermedad, un cáncer, una diabetes, una deuda gigante, algo que tú no puedes solucionar inmediatamente, representa una montaña. Estamos en acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, nos está diciendo el versículo, y cualquiera que dijere a esta situación imposible, quítate y échate en la mar. Es lo que está diciendo. Dice, se nos ha dado la autoridad para hablarle a la enfermedad, y entre paréntesis vuelve a poner diabetes, cáncer, presión alta, vicios, lo que sea, hermanos. Ante esa imposibilidad, se nos ha dado the power of attorney para ejecutar su palabra. Se nos ha dado esa autoridad para hablarle a esas cosas y por fe cortarla, desarraigarla desde la raíz. Podemos ordenarle que deje nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, o usar esa autoridad para llamar una parte nueva, si es necesario, en nuestro cuerpo. Digo, lo vimos en Jesús en su ministerio. No vayan a decir, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo que una parte nueva? Sí, estoy hablando de si te falta un ojo, está autorizándote para pedir un ojo, un brazo. Jesús le dio vista a los ciegos. Jesús hizo crecer piernas, brazos, en medio de las congregaciones, hermano. Levantó de los muertos. Esa es una imposibilidad, es una montaña. Bueno, tenemos que respaldarlo, y obviamente el respaldo es el ministerio de Jesús, pero también tenemos Efesios 1:3, donde dice que toda bendición espiritual nos fue concedida en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O Primera de Pedro, ¿verdad? Que nos autoriza a disfrutar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús y participar de su naturaleza divina. Entonces, tenemos respaldo para poder entender que aunque en lo físico no suene algo correcto, porque es una imposibilidad, es una montaña, en lo espiritual no es así. Por eso necesitamos comenzar a ejercer nuestra fe en estas cosas. Y si nosotros creemos, bueno, está citando la segunda parte, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Recuerda, y aquí cierra ese paréntesis el hermano, dice, recuerda, las cosas que tú ves están controladas y enraizadas en las cosas que no puedes ver. Obviamente este principio necesitamos nosotros comenzar a aplicarlo, porque Jesús lo aplicó en todas las instancias. Cuando llegó con la higuera, a la higuera le habló y le dijo, la maldijo diciéndole, nunca más coma nadie fruto de ti. Y aunque físicamente la vista no comenzó a ver el momento en que se comenzó a secar esa higuera, obviamente se comenzó a secar inmediatamente, porque al día siguiente, cuando pasaban los discípulos, Pedro la vio y dijo, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Entonces eso representa para nosotros el hecho de que cuando Jesús le habló la palabra, algo ocurrió en esa higuera que no tiene que ver con los sentidos físicos, sino que comenzó desde la raíz, algo que nosotros no podemos ver, pero comenzó a tener un efecto en el que desarraigó, cortó con la maldición que estaba representando esa higuera. Pues cuando nosotros le hablamos a esa montaña, igualmente, me voy a adelantar un poquito, va a haber oposición, hermanos, va a haber oposición. O sea, yo no quiero que ustedes piensen que en el momento que ustedes le hablan alguna situación,
esa situación tiene que responder físicamente al instante. O sea, sí responde inmediatamente, pero comienza desde lo que no vemos. Y cuando nosotros entendemos ese principio, entonces podemos más tranquilamente y con más seguridad estar esperando un resultado, aunque no lo estemos viendo. Porque es una ley espiritual. Es algo que Jesús mismo nos enseñó a aplicarlo y que tenemos nosotros que responder, porque el enemigo se va cada vez que ustedes, escúchenme bien, cada vez que ustedes hablen la palabra de Dios a una situación, va a haber uno o muchos enemigos tratando de revertir o de presentarles a ustedes el por qué no ha sucedido, o el por qué no va a suceder, o el por qué no está sucediendo. A eso se encarga, ese es su trabajo, hermanos. Ese es el trabajo del enemigo, de venir y estorbar y de meterse en medio para decirte, ya ves, hablaste y nada está sucediendo. Pero tenemos que recordar que cuando Dios habla y nos dice y nos da el poder, ahí va la hermana, les estaba diciendo the power of attorney, pero a lo mejor no sé si aplica la traducción, si acaso la sabes, hermana. El poder que se delega, ¿verdad?, de una autoridad, es una ley, pero te concede a ti la autoridad para ir a ejecutar algo, ¿verdad? Estás autorizado para hacerlo. Entonces, una vez que está autorizado para hacerlo, y yo voy a la casa de esta persona que cometió una violación a la ley, ya no tengo que estar en el teléfono diciendo al director de la policía o al director de la agencia o al abogado que me mandó a hacer eso. Ya no tengo yo que estar conectado ahí para decir, vengo de parte del abogado y que mire, ¿la puede escuchar? Él me mandó para que hiciera eso. Ya no tengo que hacer eso. Ya fui yo autorizado para ir a ejecutar esa ley, y si no quiere acatarla, bueno, pues entonces va a lo mejor a alcanzar hasta cárcel. Ya estoy autorizado para hacer eso. Les decía el martes que cuando yo me subo a un techo y digo, me voy a tirar del techo y me voy a caer para arriba, pues obviamente me voy a llevar la sorpresa de que no me voy a caer para arriba, me voy a caer hacia abajo, porque hay una ley de la gravedad. Y en esa ley de la gravedad, que fue creada por lo que no vemos, fue creada por Dios. Esa ley de la autoridad, cada vez que yo la ponga en práctica, me voy a caer hacia abajo todas las veces, y si no me cuido me puedo quebrar algo o hasta matar, hermanos. Es una ley física que fue creada por lo que no vemos y que siempre que la aplico va a tener el mismo resultado. No necesito consultar a Dios, que fue el que la creó. Dios, me voy a subir al techo y me voy a tirar, pero no me va a pasar nada ni se va a aplicar la gravedad a mi vida porque estoy creyendo que me voy a caer hacia arriba. Pues es una ley ya establecida. Me voy a caer y voy a ir hacia abajo. No necesito consultar a Dios al respecto. Ya está establecido. Entonces, las leyes espirituales, hermanos, aplican exactamente igual. Si Dios nos da una palabra de que por las llagas de Jesús soy sano, ya no necesito ir a consultar a Dios y orar a ver si Dios me quiere sanar. Dios ya lo autorizó. La ley de la sanidad aplica siempre y todas las veces, independientemente de tu color, de tu raza, de género, de lo que sea, no importa. Esa ley espiritual siempre va a aplicar a tu vida y siempre va a dar el mismo resultado para la persona que la aplique. No necesitas consultar a Dios. Obviamente lo reconocemos a Él como el creador de todas las cosas, pero si yo aplico la autorización que Él me da, la misma ley que estoy aplicando me va a dar el resultado de la sanidad. ¿Lo ven? Jesús lo hizo.
Jesús lo hizo, hermanos. Y nos enseñó a nosotros a aplicar esto. Y es algo que necesitamos nosotros ahora en nuestro caminar, ir cambiando y quitando todos los arbustos de la religión que te dicen, ora a ver si Dios quiere autorizar que sane esa persona, porque a lo mejor te dice que no. No, la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice en Mateo 10, me estoy adelantando un poquito, pero no le hace. En Mateo 10, versículo 1, y aquí en el versículo 1, y en el 7 y en el 8 que vamos a estar leyendo, recuerden que Jesús aún no moría y resucitaba. Aún estaba ministrando bajo el antiguo pacto y bajo el liderazgo del Espíritu Santo, porque Jesús nada más hacía lo que veía al Padre hacer y hablaba lo que oía al Padre hablar, exclusivamente. Aunque era Dios, aquí en la tierra trabajó como hombre. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él experimentó en carne lo que nosotros estamos experimentando, pero sin pecado, obviamente. Entonces, no podemos decirle, Señor, pero es que tú no entiendes por lo que yo estoy pasando. No, sí te entiende muy bien. Pero en ninguna forma va a sobrepasar las leyes espirituales o lo establecido por Dios. Dios no viola sus principios, ni siquiera por tu sufrimiento. Porque es muy común decir, ¿por qué no hiciste nada, Dios, si me viste como estaba? Es que ya lo hizo, hermanos. Ya lo hizo en la cruz. No necesita volver a hacerlo. Necesitas tú entender y comenzar a aplicarlo, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús les dio esa autoridad a todos sus discípulos para ir y echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 7, por favor, versículo 7. Y los discípulos, obviamente, tomando la autoridad que Jesús les había dado, dice, y yendo, les dijo Jesús, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, está autorizando en primer lugar a los discípulos para ir y hacer ciertas cosas que Él mismo hizo. Pero los está autorizando de tal manera que ya los discípulos no tienen que volver a Jesús para decir, Señor, vamos a orar a ver si este enfermo puede sanar. O vamos a orar para ver si podemos resucitar a esta persona de los muertos. O vamos a orar para ver si podemos echar fuera a estos espíritus inmundos. No, la orden de Jesús, el mandamiento de Jesús fue, ve y sánalos, enfermos. Ve en la autoridad de la palabra, como la palabra está siendo delegada para todos nosotros, toma esa autoridad, preséntate ante la persona y en lugar de ir a imponer tus manos y decirle, ay Señor, sánalo por favor, porque mira cómo está. No está diciendo eso, hermanos, y es la forma en la que la iglesia muy sutilmente ha sido engañada por tanta religión. La palabra dice, sánale al enfermo, limpia a los leprosos. Tú ve y tú hazlo en la autoridad. Ahora, obviamente, yo no tengo ese poder. Tengo el poder trabajando en mí y siendo liberado porque necesita un cuerpo para ser liberado ese poder y esa autoridad. Pero obviamente no está originado en mi interior ese poder, está originado en la palabra de Dios. Entonces, como esa persona en quien yo voy en autoridad a sanarla, reciba esa palabra o no, ese ya no es asunto de nosotros, hermano.
ese ya no es asunto de nosotros. El poder siempre va a ser liberado, la autoridad siempre va a ser ejercida, el principio espiritual siempre se va a poner en práctica, pero si la persona recibe o no, esa situación ya es entre Dios y la persona, no en mí. Pero si yo no voy, esa persona nunca va a tener la opción de creer, recibirlo y sanar de esa enfermedad. Ven la importancia de ser obedientes en la palabra, pero ser obedientes no nada más en leer la Biblia y saber que podemos orar. No. Ser obedientes en la palabra de verdad que nos dice, ve y sana. Y eso es lo que, cuando yo escuché esto, hermanos, cambió mi caminar. Dije, Señor, de aquí en adelante muevo los clics, como los telescopios, ¿verdad? Cuando tienes que mover tu mira un poquito para centrarla mejor. Así estamos haciendo ahorita. Vamos a mover nuestra mira y la vamos a alinear mejor, más exactamente con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, y vamos en lugar de, obviamente va a haber momentos para orar, para interceder, pero cuando se trate de estas situaciones, hermanos, nosotros vamos a ir en la autoridad delegada por Dios con su palabra, no a orar, a sanar, a libertad, a hablarle a los cautivos, a los oprimidos, pero hablarles en autoridad y declararlos sanos, libertados, libres de toda presión o opresión del enemigo. Por eso estamos aquí en la tierra. Qué diferente, ¿verdad? Muy bien. Gloria a Dios. Así sea. Ok, entonces, Jesús le habló a la higuera, sanó el azote de la bueno, déjenme ponérselos así. La higuera se secó, el azote de la mujer del flujo cesó, el siervo del centurión sanó. Pero en toda instancia, en la primera fue Jesús, pero en las otras dos fueron las personas las que creyeron esa autoridad y esa palabra y fueron y actuaron en la palabra. ¿Verdad? El centurión dijo, Señor, no es necesario que tú vayas, solamente envía tu palabra. Es como mandar a Jesús a hacer algo. La mujer del flujo ni siquiera le preguntó a Jesús, simple y sencillamente creyó la palabra que está en Malaquías 4:1 y 2 y dijo, si ese es el Mesías, entonces la palabra dice que en sus alas va a traer marpés o medicina. Y si yo lo creo, y si esa persona que están diciendo, ahí viene Jesús, si ese es Jesús, entonces, y yo lo toco, entonces tengo que sanar, porque es el Mesías. Y hizo hasta lo imposible por meterse con ese flujo de sangre entre la multitud que la autorizaba a las personas para apedrearla, porque estaba inmunda. Le valió. Dijo, si este es Jesús, y yo tan solamente toco su manto, voy a quedar sana de ese azote. Utilizó él la autoridad y extrajo el poder de la palabra que venía en Jesús. Bueno, ustedes son Jesús. Ustedes traen ahora la unción y el manto y representan a Jesús, hermanos. Pero necesitamos entender la palabra. No somos Jesús. No somos Jesús. Pero somos el cuerpo de Jesús. Y dependemos de la cabeza que es Jesús. Pero necesitamos actuar como cuerpo. Y el cuerpo de Jesús es el que trae el manto, la unción. Pero para poder extraer las personas esa unción de nosotros, tenemos que entender que está actuando dentro de nosotros. Para allá vamos, hermanos. Y hoy les voy a dejar algo muy, muy importante acerca de esa autoridad en ustedes para que comiencen a meditar al respecto. Bien. Ahora, vamos a Josué 6:26. Les voy a leer. Bueno, ¿sabes qué, Miriam? Vamos primero al Salmo 107, versículo 2, antes de ir a ese. El Salmo 107, versículo 2, nos respalda aún más lo que ya hemos estado viendo, hermanos. Dice, díganlo. Obviamente para decirlo necesitamos que usar palabras, ¿verdad?
díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y esa palabra ahí, poder, significa el derecho de posesión del diablo hacia nosotros. El derecho de posesión. Una vez que nosotros hablamos ciertas palabras, le estamos autorizando a uno u otro lado. Bueno, si autorizamos el lado equivocado, estamos dándole derecho de posesión por causa de nuestras palabras al enemigo. ¿Ok? Pero dice, díganlo los redimidos de Jehová. Redimidos significa rescatados de algo, de una esclavitud, por medio de un precio que se pagó. Eso significa redimidos. Y nosotros fuimos redimidos de Jehová. Díganlo entonces los redimidos. Yo soy redimido de Jehová. Yo soy el sano de Jehová. Yo soy el próspero de Jehová. Díganlo los redimidos de Jehová. Ahí está la King James, por favor. En la King James dice, let the redeemed of the Lord say so. Nos está autorizando para hablar esas palabras. Díganlo ustedes. Tenemos que ejercer ese derecho que se nos da en el reino de los cielos. Amén. Ok. No digan que no están autorizados por Dios. Josué. Sí, está en la mano en la King James. Pero la palabra poder, yo la consulté en el diccionario y parte de esa palabra, de hecho la segunda definición no nada más es tener el control, no el poder milagroso de Dios, porque eso no lo tiene el enemigo. Él tiene una copia nada más, una habilidad que se da, pero él no es donde nace el poder. De hecho, el diablo no tiene ningún poder creativo, ¿verdad? Pero la palabra poder ahí, que está traducida como mano, significa también el derecho de posesión del enemigo. ¿Ok? Está en el diccionario también autorizado. Bien, ahora, este punto, hermanos, es algo que yo quiero que ustedes también lo entiendan. Obviamente las cosas en el Antiguo Testamento nos dan una enseñanza en lo físico, ¿verdad? Pero nuestra aplicación es una aplicación espiritual. Entonces vamos a ver lo que dice en lo físico primero y luego vamos a darle esa aplicación espiritual. Una vez que nosotros establecemos y comenzamos a construir con la palabra de Dios y a establecer en autoridad lo que la palabra dice que somos, entonces tenemos que cuidarnos de este engaño. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, de parte de Dios obviamente, ¿verdad? Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, porque fue destruida, ¿se acuerdan? Caminaron 7 veces y cayeron todos los muros de las paredes de Jericó. Bueno, Josué dictó una sentencia de maldición sobre todo aquel que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó. Y decretó esta maldición: sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Obviamente está hablando en esa maldición la muerte de 2 hijos, ¿verdad? Ok. Bien, vamos ahora a 1 Reyes 16:34, lo cual son varios cientos de años después. Dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. O sea, lo que no debería de hacer y sobre lo que había una maldición cientos de años antes hablado, Hiel de Betel lo ignoró y comenzó a reedificar las paredes de Jericó, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces se cumplió. Se atrevió a pasar por encima de una maldición establecida por lo que representaba Jericó, y tanto el primogénito como el hijo menor murieron. Entonces, la aplicación para nosotros, hermanos, es que una vez
que nosotros edificamos la palabra de Dios y con la palabra de Dios comenzamos a establecer las bendiciones de Dios a nuestro alrededor, tenemos que tener mucho cuidado de no comenzar a reedificar lo que dejamos antes. El pecado de donde, el pecado que dejamos, en lugar, por ejemplo, ahora comienzo yo a establecer y a construir que Jesús es mi sanador y que absolutamente nada, ninguna enfermedad puede establecerse en mi cuerpo. Y pasan los días y pasan los años y comienzo yo a reedificar. ¿Qué me va a pasar? Espero que no vuelva esta enfermedad. Pero ¿qué sucederá si verdaderamente voy y me checo y me resulta que otra vez está esto trabajando en mi vida, este mal? Espero que no me muera, porque todas las enfermedades de diabetes terminan en que cortan las piernas. O sea, lo que nos está instruyendo es que no reedifiquemos con la palabra de mentira lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Tenemos que estar nosotros persuadidos y la razón no es porque Dios vaya a intervenir, vaya a decir, ahora te regresaste, bueno, pues entonces te va a suceder esto. Nos avisa, hermanos, porque acuérdense que las palabras tienen poder. Y una vez que nosotros comenzamos a establecer algo y nos regresamos, estamos autorizando ahora al enemigo para hacer su voluntad en nuestras vidas nuevamente. Y acuérdense que una vez que el mal sale, anda en lugares secos, pero cuando regresa y dice, voy a volver a mi casa, la cual está barrida y limpia, dice, va a traer con él a 7 espíritus peores. Entonces tenemos que estar alertas de eso. Tenemos que estar alertas de las palabras que nosotros estamos hablando, porque es Dios el único que nos da la victoria y su palabra. Es nada más algo para que ustedes estén alertas al respecto. ¿Ok? Entonces, todo es un asunto de palabras. Romanos 5:17. Y aquí antes de seguir adelante, voy a introducir algo que voy a hablar de aquí no la semana que entra, sino la otra. Algo que yo quiero que ustedes comiencen a entender, y eso es que Dios nos ha dado el poder para gobernar aquí en la tierra, hermanos. Somos reyes aquí en la tierra. En Romanos 5:17 y luego está bueno, les voy a dar también el de Apocalipsis 1:6, pero déjenme leerles dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esa transgresión de uno solo se refiere a Adán, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mucho más reinarán en vida. Y en Apocalipsis 1:6, o sea, se nos está alertando a que nosotros tenemos que reinar en esta vida. Tenemos que actuar como reyes que somos aquí en esta vida, tomar esa autoridad. Dice Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. No voy a entrar en más de lo que les estoy diciendo, nada más estoy estableciendo que nuestra posición como creyentes es de gobernar aquí en la tierra, hermanos. Y les voy a dar 2 versículos más. Uno está en Efesios capítulo 2, al respecto de nuestro reinado. Dice en el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, Dios, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en el ámbito espiritual ya estamos, que se acuerdan que está dentro de nosotros, ya estamos sentados con Cristo Jesús, reinando.
Y aquí está el lugar donde se nos autoriza eso. Estamos reinando con Cristo Jesús. Somos llamados reyes y sacerdotes. Romanos nos dice que reinemos aquí en la tierra. Entonces les quiero nada más alertar para que ustedes vayan viendo por qué es necesario que ejerzan su autoridad sobre la tierra. Ahora, algo muy importante que quiero dejárselos de una vez en su mente, es ahí en Efesios 3, denle una vuelta ahí a la página, en el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Ok? Para que la multiforme sabiduría de Dios, la tenemos aquí, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Cada uno de ustedes representa la eclesía, ¿verdad? Los llamados fuera. Ustedes son esa iglesia. Entonces, por medio de ustedes, dice la palabra, que nosotros debemos de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros somos los responsables de establecer en autoridad la palabra de Dios y quitar de en medio a todos aquellos que se han atrevido a ocupar un lugar que nos corresponde a nosotros. Porque ya estamos sentados en los lugares celestiales. Estas potestades, estos principados, está haciendo referencia, obviamente, a todos aquellos potestades y principados del mal, del reino de las tinieblas. Porque los ángeles dependen directamente de la palabra de Dios y ejecutan la palabra de Dios, sea directamente del Padre o porque nosotros hablamos la palabra de Dios y sale de nuestra boca. Pero las potestades, hermanos, ¿han oído ustedes el término que Satanás es llamado el Dios de este siglo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué del aire? Porque muchos creen que Satanás está en el infierno. No está en el infierno. Satanás está en lo que nosotros conocemos como la atmósfera o el segundo cielo también, pero es el ámbito donde él opera para poner en su ejército y distribuir gobernadores, huestes espirituales de maldad, principados, potestades. Por eso la Biblia nos habla acerca de esos principados y esos príncipes de Grecia y de Babilonia, donde estaban gobernando y desde donde ejercían esa autoridad del mal sobre los gobernadores y sobre las naciones que ellos gobernaban. Así está hasta el día de hoy. Y siguen ocupando esos lugares celestiales, pero ya no tienen la autoridad para estar ahí. Tienen esa autoridad porque nosotros les hemos cedido y no hemos entendido como iglesia que estamos sentados más arriba que ellos, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice Efesios 1:23, sobre todo principado, toda potestad y todo señorío, y el cuerpo de Cristo, hermanos, dice ahí en Efesios 1, que tiene al enemigo bajo sus pies. Entonces nos falta entender, y hacia allá vamos, nos falta entender el lugar que ocupamos como reyes en Cristo Jesús, como autoridad en Cristo Jesús. Si una persona viola la ley, aquí las leyes de la tierra de aquí, de Estados Unidos, la autoridad tiene el derecho y la obligación, la responsabilidad de a ese violador de la ley ir a hacer cumplir la ley o enforzar la ley sobre él, y porque obviamente la violó, y si es necesario meterlo a la cárcel, porque las leyes de la tierra ya fueron dadas. Los policías son los autorizados por las leyes de la tierra para hacer cumplir las leyes establecidas aquí, ¿verdad? Bueno, ahí entran
los deputies y entran los abogados y entran todos que están haciendo cumplir las leyes de aquí. Pero los que van y hacen cumplir esas leyes porque las desobedecieron son directamente esas autoridades. Y hay muchos violadores de la ley. ¿Verdad que sí? En el reino de los cielos, nosotros somos los oficiales del reino, hermanos. Y bajo el reino de los cielos, nosotros somos los agentes que hacemos cumplir las leyes del reino, las leyes espirituales. Porque son leyes espirituales. Romanos 3:27, por favor. Acuérdense de esto. Cada vez que yo establezca una ley espiritual, que son las leyes del reino. Jesús dijo, ahí en Mateo 4 dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos representa la forma en la que Dios hace las cosas y las hace bien. Dios tiene leyes también, hermanos. Primero las mostró por las leyes de Moisés, ¿verdad? En el primer pacto. En el segundo pacto sigue teniendo leyes, pero son leyes espirituales. Son leyes que si yo pongo por obra y las creo, van a dar un fin siempre el mismo. Pero siempre que hay una ley, hay quienes se oponen a ello. Y los que se oponen a ello, en nuestra aplicación como oficiales del reino, es el enemigo. Cada vez que tú hablas la palabra y dices, por las llagas de Jesús yo soy sano, o soy próspero porque la palabra dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, o estoy protegido porque Jehová es escudo alrededor mío, o la palabra dice que mi descendencia es poderosa en la tierra. Cada vez que yo me atrevo a comenzar una ley espiritual, va a haber una oposición de parte del enemigo. Siempre, hermanos, siempre. Siempre hay violadores de la ley. Siempre hay espíritus que van a venir. Por eso cuando tú comienzas a hablar por fe, muchas personas dicen, es que nomás comencé a hablar por fe y parece que se vino todo en mi contra. Y se detienen y comienzan a operar mejor le voy a seguir como estaba porque como en feria me está yendo. Ahora apliqué eso y me va peor de como estaba. Bueno, esa es la oposición de parte del enemigo. Comienzan a hablar a tu mente, comienzan a presentar ciertas situaciones o a traer ciertas gentes que hablan ciertas cosas en tu contra y el fin de todo eso es hacerte recapacitar de que Dios no es tan fiel y no es tan bueno como dice. Y que si fuera así, tú ya hubieras sanado, ya se te hubiera quitado ese dolor. Ese es el trabajo de aquellos que son violadores de la ley. Y siempre, hermanos, siempre van a venir en tu contra cuando tú te aplicas eso. Cuando tú aplicas una ley espiritual. Son violadores de la ley. Pero ¿por qué Dios no hace nada? Porque Dios no puede hacer nada, hermanos, si tú no comienzas a aplicar esa ley y la llevas a su término. Acuérdate que Dios ya estableció como juez de que las cosas que tú hables son una ley espiritual. Y que cuando tú la hablas y te mantienes en ese curso de esa ley, las cosas, el final de esa cosa siempre va a ser tu victoria. Siempre. Obviamente va a haber un opositor o una oposición. Pero si tú decides no seguir adelante con eso, al término de la ley, Dios no la puede llevar a su final. Porque es una ley que tú tienes que llevar. No depende de Dios, hermanos. Y aquí es donde la religión comienza, la denominación temblorina, que comienza a establecer cosas que ¿cómo te atreves? ¿Cómo? O sea, ¿por qué dices eso? Pues lo digo porque la palabra lo dice. Y si ellos no lo han entendido, es la razón por la cual tantas religiones siguen en donde mismo, después de tantos años, practicando y hablando lo mismo y teniendo los mismos resultados, o sea, nada. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso, hermanos. Yo estoy dispuesto a entender la verdad y una vez que yo hablo esa verdad, espero un resultado.
Y si no lo he visto, quiere decir que yo necesito entender algo más. Bueno, las leyes de Dios están establecidas para que tú las apliques, no Dios. Si tú las aplicas y las llevas a su término en medio de toda la oposición que va a venir en tu contra, ya sabes que vas a ganar. Ya sabes que la victoria está dada, pero tú la tienes que aplicar. Tú tienes que llevar a término y decir, no me muevo de aquí, soy sano por las llagas de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios nunca me va a dejar. Tú ya perdiste, Satanás, yo soy el sano. Y digas lo que digas, me muestres lo que me muestres, no me muevo de esta posición. El fin de esa ley es mi victoria, mi sanidad. Siempre, hermanos, siempre. Son leyes espirituales que tenemos nosotros que entender. Y las estamos aplicando desde un nivel mucho más superior que todos los principados y las potestades que andan ahí, o las películas de Hollywood, ¿verdad? Con el diablo, con la cola así largota. O sea, no, ese no es el diablo, hermanos. El diablo usa personas como tú y como yo. Necesitamos nosotros estar preparados para esos ataques y saber cómo obtener la victoria y ya estar dejando de echarle la culpa a Dios de por qué Dios no lleva a su término las cosas. Ya las llevó, Jesús ya murió, ya resucitó, ya te dio toda la herencia y toda la victoria. ¿Qué más quieres? Necesitamos entender estos principios, hermanos, y a gobernar desde donde estamos gobernando, desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si viene una oposición? ¿Qué pasa si, y esto lo estoy estudiando todavía, no tengo mucha autorización de parte de Dios de hablarles ciertas cosas, pero sí les voy a decir que qué pasa cuando un opositor en lo natural viene en contra tuya, viola la ley y viene en contra tuya, lo meten a la cárcel por violar esa ley. Cuando el enemigo viene en tu contra y tú hablas una sanidad y esos síntomas o esa enfermedad no se quitan, tienes todo el derecho, hermanos, todo el derecho para que a ese opositor o ese que se atrevió a violar la ley, llevar el caso ante el juez. ¿Se acuerdan cuando hablamos aquellas sesiones de presentar nuestro caso delante del juez de Dios? Dice la palabra, es toda una corte, hermanos. Dios es el juez, dice ahí en Daniel. Jesús es el abogado, tú eres el que va a hablar ahí y tienes que entrar en acuerdo con el abogado acusador o el abogado defensor, con uno de los dos. Y Apocalipsis dice, pero nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Cuando tú te subes al estrado, vas a presentarle a Dios el caso y a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que yo soy sano por las llagas de Jesús. Y este infractor de la ley ha querido venir a decirme lo contrario y a no quererse quitar, cuando yo estoy por encima en autoridad en los lugares celestiales y le he dicho, quítate en el nombre de Jesús de ese lugar, y ha seguido violando la ley. Cuando tú presentas el caso delante del juez, el juez no va a andar jugando, y más cuando el abogado que te dio la victoria está ahí presente, hermanos. Lo único que tienes que hacer es tú entrar en acuerdo con esa sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11, que te dio la victoria, y con la palabra de tu testimonio. 2 testigos, se acabó situación para Satanás, ya no tiene. Y de ser necesario, hermanos, aquí es donde todavía no voy a entrar mucho en doctrina, no quiero que lo tomen como doctrina, pero hay lugar en la Biblia donde se nos autoriza a hablar la palabra de encarcelamiento contra esos espíritus. Más después vamos a entrar un poquito en eso. Pero lo que estamos hablando nosotros son 1:11. Ya voy a terminar. Lo que estamos hablando nosotros son leyes espirituales. Y esa ley espiritual, ahí está, gracias Miriam, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿La ley de Moisés? ¿La que se dio en el monte Sinaí? No es por esa ley, sino por la ley de la fe. Entonces la fe, hermanos, es una ley.
Cuando tú aplicas tu fe a la palabra que Dios te dio, a la victoria que Dios te dio en Cristo Jesús, estás aplicando una ley. Y es una ley que si tú la aplicas, siempre va a dar el resultado de victoria en tu vida. Siempre, siempre. Porque salió de la boca de Dios. Así como has recibido malas noticias y el curso de malas cosas y enfermedades y todo esto por las palabras que hemos nosotros autorizado en nuestras vidas, porque se presenta un síntoma y la ciencia dice que ese síntoma te va a dar el resultado final, que es esto, y tú estás en acuerdo con eso, y el resultado es esa enfermedad, hermanos. Y muchos de nuestros hermanos ya están ahorita en el cielo. Gloria a Dios porque están en el cielo, porque hay muchos que no están. Pero podían todavía estar aquí en la tierra si hubieran creído a la palabra de Dios y a la ley espiritual que Dios establece. Y ellos no son la excepción, o nosotros más bien no somos la excepción. Si nosotros no la aplicamos, también va a suceder lo mismo, porque son leyes espirituales. De otra manera, hermanos, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Pues yo he buscado su reino y su justicia. Todas las iglesias que yo conozco cristianas citan este versículo. ¿Por qué a pesar de que yo he buscado el reino de Dios y su justicia, por qué no todas las cosas me han sido añadidas? Yo creo que ya sería tiempo que me fueran añadidas. ¿Verdad que sí? Si ya se me hubieran añadido cuando menos algunas cositas. No se ha añadido nada. Y sigue lo mismo. Y siguen hablando lo mismo. Van a buscar primeramente, amén, aleluya, hermano, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Yo no veo que se añada nada. Al contrario, están cerrando iglesias en un ritmo tremendo, hermanos. Pero cuando yo entiendo los principios del reino de los cielos, y entiendo que buscad primeramente su reino es desarrollar ciertas leyes espirituales y ponerlas por obra, lo cual no hemos hecho, hello, pero lo vamos a comenzar a hacer. Y vamos a comenzar a poner esas leyes espirituales y a saber que Dios ya hizo y nos dio la victoria, que ahora depende de nosotros. Y las voy a poner hasta que la victoria venga a mi vida. Y si yo comienzo a establecerme en esas leyes espirituales, entonces todas las cosas me van a ser añadidas. Porque la palabra de Dios está siendo puesta por obra, hermanos. Y estoy dirigiendo yo esas leyes para incremento, para sanidad, para protección, para lo que ustedes quieran. Van a venir esas cosas porque las leyes están yendo. ¿Verdad, hermanos? Estamos entendiendo muchas cosas que antes no se habían entendido. Qué tremendo. Tenemos que hacer cumplir las leyes del reino de los cielos, las leyes que gobiernan sanidad, las leyes que gobiernan la prosperidad y las leyes que gobiernan la vida de Dios en nosotros, las leyes que gobiernan la protección de Dios en nosotros, las leyes de matrimonio, las leyes de relaciones con los hijos, todo eso, hermanos. Necesitamos nosotros, cada vez que leamos la Biblia, estar enterándonos de las cosas que debemos de hacer cumplir como ley espiritual. Porque, obviamente, esta es la declaración con la que iba a cerrar. Bueno, voy a cerrar, nomás que voy a decir unas cositas más. Dice, obviamente, tu autoridad está limitada a lo que conoces. No puedes ejercer la autoridad más allá de lo que conoces. ¿No conoces tú que eres sano por Jesús, que puedes tener esa sanidad? ¿Estás bien frito, hermanos? ¿No conoces que debes de no sobrepasar las 45 millas aquí en la Second Street? Pues te va a parar el policía. Pero si conoces la ley y haces caso, no te va a pasar nada. Bueno, así es la palabra del reino y nosotros somos esos oficiales. Más claro no puede estar. Y ya sabemos entonces ahora nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no es suficiente creer
Un parrafito más. No los detengo más de 5 minutos más. Todavía me falta, pero lo voy a dejar para la siguiente semana, las siguientes 2 semanas. Dice, entonces, la semana que entra van a saber. O sea, no es suficiente, hermano, es que Dios me instruyó a que alguien viniera a predicar, por eso. Entonces, estoy siendo obediente a Dios. No es suficiente creer entonces que Jesús lo puede hacer o que Jesús ya lo hizo. Y ya lo hizo, ¿verdad? Jesús ya nos dio la victoria en la cruz. Pero en acuerdo con la instrucción de la palabra de Dios, no es suficiente entonces creer o saber que Jesús ya lo hizo. Nosotros, ahora con este conocimiento, nosotros tenemos que creer que nosotros lo podemos hacer también, aplicando lo que Él nos enseñó. Si Él nos enseñó a aplicar las leyes, entonces su victoria es muy importante, pero su victoria no nos da la victoria a nosotros automáticamente. No es suficiente creer que Él ya lo hizo. Tenemos nosotros que creer que nosotros lo podamos hacer también, desarrollando esas leyes. Muy claro, ¿verdad? Jesús, otra forma de verlo es, Jesús suplió el poder. You flip the switch. Jesús suplió el poder. La energía ahí está por la compañía, pero la luz, el alumbramiento no va a llegar si tú no le subes al interruptor. Jesús suplió el poder. You flip the switch. Tú eres el que subes y enciendes esa energía para que pase, ¿verdad? Pedro, cuando se bajó de la barca, Jesús le dio la palabra, le autorizó para bajarse y le suplió el poder para que caminara por encima del agua cuando dijo, ven. Pedro hizo caso de esa palabra y la energía comenzó a trabajar en eso y comenzó a caminar por encima del mar. Y con este cierro, Deuteronomio 8:18, todavía me queda, pero en 2 semanas. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Esta es una ley espiritual, hermanos. Es una ley que tú tienes que hacer cumplir. Tu tarea es ir a la Biblia y hallar promesas, y créanme que hay miles de lugares donde tú vas a encontrar versículos como este, y tú tienes que iniciar esa ley espiritual. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Él te da el poder para hacer las riquezas. Tú tienes que aplicarlo. Tú tienes que aplicarlo. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Bueno, si Él te da el poder para hacer las riquezas, ¿qué estás esperando? Señor, me acuerdo de una hermana, hermanos, pero no les voy a decir. No les voy a decir quién. Que decía, pues es que yo ya le dije. Ya hice todo lo que tenía que hacer y no me ha dado ninguna riqueza. Esperando que Dios le mandara del cielo el dinero y le lloviera sobre su cabeza. Cuando Él está diciendo aquí, yo te doy el poder para hacer las riquezas, tú toma la ley espiritual, comienza a hacerla cumplir en tu vida y yo me encargo de suplir ese poder para que tú hagas las riquezas. ¿Cómo? Dad y se os dará. Ese es el principio espiritual para incrementar en el reino de los cielos. Das amor, se te va a dar amor. Das odio, se te va a regresar odio, hermanos. Siembras en el reino de los cielos, se te va a regresar. ¿Cómo? Con la medida con la que tú des. Son principios espirituales que cada uno tiene que llegar al convencimiento de que como son de Dios, Dios los lleva a su
final, como dice la palabra, pero te corresponde a ti accionarlos en tu vida. Él da el poder para hacer las riquezas, créelo y comienza tú a hablarlo en el reino de los cielos y a comenzar a hacerlo cumplir en tu vida. ¿Cómo? Hablando en autoridad, eso que te está autorizando Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el que da el poder para hacer las riquezas. Esas riquezas están, por lo tanto, autorizadas en mi vida y yo de aquí en adelante comienzo a accionarlas, a ser obediente, pero te doy las gracias porque las riquezas están autorizadas a venir a mí. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Con todo lo demás es igual, con la sanidad, con todo lo que ustedes hayan, hermanos. Ustedes acciónanlas. Y al día siguiente, cuando venga, o a la hora siguiente, cuando venga el enemigo y te diga o te presente la situación contraria, vas a tener que mantenerte firme, porque el propósito final de él es hacerte retroceder. Y hay veces que te presenta con situaciones que verdaderamente se te presenta el temor, hermanos. Pero acuérdate, si salió de la boca de Dios, está garantizada la victoria. Está garantizada la victoria. Hay un coach ahí, tampoco me acuerdo su nombre, pero sí dijo una vez, si yo hubiera sabido que este equipo de fútbol americano iba a ganar en un futuro 2 anillos de campeonato de la NFL, no me hubiera preocupado tantos años por querer obtenerlo. No me acuerdo quién fue, pero al final de cuentas es lo mismo, hermanos, en el reino de los cielos. Nos preocupamos tanto porque no vemos lo que Dios dice, pero Dios ya lo autorizó y ya viene en camino. Que tú te detengas como a José en el Salmo 105, que dice que Dios lo probó. Dice que el enemigo lo encarceló y le puso los grillos en sus pies y en sus manos, y lo probó hasta que el dicho de Jehová fue hecho en su boca, hasta el día en que el dicho de Jehová fue hecho en él. Y la prueba de Jehová es prueba con su palabra, de confiabilidad. Él permaneció 3 años en la cárcel y de repente fue puesto como el número 1 después de Faraón. No te rindas, hermano. El enemigo va a venir contra ti, sí va a venir contra ti, pero Jesús ya te dio la victoria en lo que tú decidas que está escrito por Dios. Amén. Vamos a estar de pie.